Es interesante, ¿no? Lo que se ha visto hasta ahora, todo lo que es el panorama de la vida de Cristo, hemos estado viendo como algo global. Primeramente hemos visto de qué se trata en realidad los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hemos visto de que Mateo está dirigido a judíos, Marcos estaba dirigido a romanos, Lucas a griegos, Juan estaba dirigido a todo el mundo, ¿no? Mostrando realmente el amor de Dios y mostrando a través de estos cuatro evangelios de que todas las personas necesitan de un Salvador, ¿no? Era necesario un Salvador para todas estas personas, tanto judíos como gentiles. Y cada uno de los evangelios en realidad nos muestra a Cristo de diferente manera, ¿no? Mateo nos muestra como el Mesías, Marcos como un siervo, Lucas nos muestra como Dios hecho hombre y Juan como el Hijo eterno, ¿no? De Dios. Y en realidad hemos visto todo eso y también hemos visto la doctrina de la unión hipostática, ¿no? Que nos explicaba el hermano Hans, que que Cristo es realmente 100% Ok, Dios y que 100% hombre, ¿no? Entonces, era simplemente un repaso. Ahora vamos a entrar a ver ya lo que, bueno, en primera instancia, lo que Lucas nos muestra acerca del precursor, nos decía el hermano, ¿no es cierto? En realidad es alguien que Dios prepara de antemano para preparar el camino del Mesías, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. A ver, creo que... Okay. Muy bien, ahí está. Perdón. No sé qué pasó. Ahora sí. Visitantes angelicales. Entonces vamos a ver en esta parte que, bueno, dos ángeles, bueno, no son dos ángeles, en realidad es el mismo, que se aparece para dar el mensaje, ¿no? A dos personas diferentes. Entonces, visitantes angelicales con revelación especial. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y eso lo encontramos en Lucas 1 del 5 al 25. Voy a leer lo que dice el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, vemos a estos dos personajes, ¿no? Zacarías y Elizabeth. Entonces, cuando Herodes el Grande se convirtió en rey de Judea, en el año 37 a.C., ejecutó a 45 de los 70 miembros del Sanedrín. Y bueno, tal vez se nos hace conocida esta palabra, el Sanedrín. En realidad, más adelante Cristo se enfrenta a esto. Y el Sanedrín en realidad es, bueno, lo podríamos definir como una asamblea o un consejo que tenían los ancianos, ¿no? Se reunían mayormente para ver temas judiciales, ¿no? Entonces, estas personas estaban conformadas por 70 miembros, o sea, este consejo, perdón, estaba conformada por 70 miembros. Eh, en Lucas 22, Jesús ahí cuando se enfrenta, ¿no? Dice en Lucas 22, el versículo 66, dice, cuando era el día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio, ¿no? A Jesús. Y ahí le decían de que realmente diga, de que realmente él es el Cristo, le preguntan, ¿no? Y él le dice, si yo le digo que sí, no me van a creer, pero si le hago pregunta, tampoco van a responder. Entonces, Cristo es presentado ante el concilio o ante el Sanedrín, ¿no? Vamos a ver un poco más para explicar acerca del Sanedrín. El Sanedrín que literalmente significa sentarse juntos o en esencia asamblea. Era la Corte Suprema de la antigua Israel. Y esta corte, bueno, eran 71 miembros los que estaban conformados, o cuando eran el Sanedrín menor, le decían también que estaba conformada por 23 miembros. Como vemos, son números impares y esto era para tomar decisiones, no se podía en realidad
no podía haber un empate, ¿no? Sí o sí tenía que haber un ganador en las decisiones que se tomaban. 71 miembros integraban el Sanedrín, haciendo de un empate algo imposible. Entonces, cada ciudad importante de Israel tenía un Sanedrín menor compuesto por 23 miembros. Estos tribunales menores referían casos legales o cuestiones que no podían resolver al Sanedrín mayor de 71 miembros. Bueno, vamos a ver ahora a Zacarías. Zacarías era un miembro de la división sacerdotal de Abdías. Mi padre es Yahweh. Elizabeth, la esposa de Zacarías, era un descendiente del primer sumo sacerdote, que era Aarón. Entonces, podríamos decir de que estas personas realmente eran de la realeza, ¿no? Y obviamente estaban también presentes en el Sanedrín. El rey David dividió el sacerdocio de Israel en 24 grupos, cada uno sirviendo una semana en el templo de manera rotativa. Creo que, un momento, perdón. Y bueno, esto pasaba en realidad con estos 24 grupos, ¿no? Que ellos iban al templo y servían, tenían que estar en el templo por una semana, por 7 días, y bueno, se conformaba por 6 familias, que cada familia tenía que estar un día, ¿no? Y el sexto día ya entre todos hacían una celebración conjunta, que era el día sábado. Según los escritos rabínicos, cada grupo constaba de 6 familias, ¿no? Ahí está, sacerdotales. Cada familia servía un día de la semana, el sábado de esa semana, las 6 familias trabajaban juntas. Ese orden laboral le seguía estrictamente, ¿no? Entonces, entendiendo de que el trabajo que hacía el grupo que le tocaba era de una semana, ¿no? El grupo de Abdías era el número 8 de las 24 divisiones que servían en el templo. En Lucas 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y realmente es algo muy interesante esto de ver, porque cuando la Biblia describe a un personaje de esta manera, es que algo grande realmente va a hacer con esa persona, ¿no? Que Cristo tiene un propósito muy grande con esta persona. Y cuando describe de esta manera a este personaje, ambos eran justos, mira, delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow, ¿no? Realmente es un elogio muy grande y sé que si algunos que asisten a la iglesia, que sus pastores lo presenten de esta manera, wow, ¿no? Seguramente se van a sentir muy orgullosos. Y aquí Lucas, por lo presenta de esta manera, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver un poco ahí acerca de lo que pasaba en Génesis 5:9. Entonces, por fe, ¿no? De esta manera podrían ser declarados justos, ¿no? A través del sacrificio. O sea, mirando al sacrificio que ellos hacían. Ahora, esa era la fase 1. El caminar por fe, esa era la fase 2 y justamente es lo que hemos estudiado también en Romanos, ¿no? Acerca de la justificación, que es en el momento que nosotros creemos, somos libres de la pena del pecado. Pero la santificación es el caminar, ¿no? Y es el caminar por fe. Y esa es la fase 2. Entonces, la realidad de la salvación. Aquí vamos a ver un poquito acerca del repaso. Entonces, fe en lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Una realidad presente. Entonces, somos salvos de la pena del pecado, ¿no? Y como dice, perdón, dice Tito, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no?
Y lo que dice también Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, es una realidad pasada en realidad, ¿no? Pero la tenemos nosotros presente, somos salvos de la pena del pecado, ¿no? Y ahora, el creyente en este tiempo, una realidad presente, somos salvos del poder del pecado, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de la santificación, es esta, de la realidad presente, nosotros somos salvos del poder del pecado, ¿cómo? Por fe, entendiendo de todo lo que hizo Cristo, ¿no? En Romanos lo menciona una y otra vez, os no sabéis, ¿no? Entonces es necesario que nosotros primero conozcamos lo que hizo Cristo, entendamos lo que hizo Cristo por nosotros y lo tomemos en cuenta para nosotros, ¿no? El romano lo dice, consideraos, considerémonos muertos al pecado, ¿no? Entonces la obra que hizo Cristo en la cruz es considerada para nosotros. Y dice ahí en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y entendiendo de que si habla de una persona justa, obviamente es que ya ha creído en Cristo, ¿no? Y tiene lo que es la salvación de la pena del pecado. Y dice, por la fe vivirá, entonces entendiendo de que se trata de la santificación, ¿no? De la realidad presente del creyente. Y también tenemos la realidad futura, que va a ocurrir en el rapto. Entonces ahí nosotros vamos a ser salvos de la presencia del pecado, ¿no? Y así como dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Nuevamente entendiendo primero de que tiene la justificación, de que la santificación ya pasó, y de que está llegando al tiempo futuro, la glorificación, ¿no? No está hablando aquí de que va a ser salvo, ¿no? En realidad es de una persona salva, pero está hablando aquí cuando dice de que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, no está hablando de dos diferentes salvaciones, ¿no? No, en realidad es una sola. Nosotros en el momento de creer, nosotros somos salvos de la pena del pecado, y en nuestro caminar somos salvos del poder del pecado, y en el futuro nosotros seremos salvos de la presencia del pecado. Y es una sola salvación, ¿no? Que completa, que Dios nos dio a través de Cristo, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con Lucas, es simplemente un paréntesis. En Lucas 1:7 dice, pero no tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ¿no? La esterilidad era un problema enorme que no tenía solución humana, ¿no? Eh, en Lucas 1:8-9 dice, en suerte le tocó a Zacarías ofrecer el incienso. La quema del incienso era un alto honor, ¿no? Y en realidad cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia, perdón, habla acerca de esto que se dio por suerte, eh, lo que dice aquí en Proverbios nos va a ayudar a entender de que realmente fue el propósito de Dios, ¿no? En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, entendiendo de que realmente Dios tenía un propósito y Dios tenía el propósito de que Zacarías tenía que ir a quemar, a ofrecer el incienso, ¿no? Eh, entonces, y esto era realmente un alto honor, ¿no? O sea, no cualquiera podría entrar al lugar santo, que en realidad era donde se quemaba el incienso. Y aquí vemos la primera aparición, ¿no? En Lucas 10, en Lucas 1:10, perdón, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, ¿no? La quema del incienso presenta las oraciones para Israel. Y
en Salmo, con David, entonces él muestra de que realmente la quema de incienso representaba esto, ¿no? Las oraciones del pueblo de Israel, y en Apocalipsis nos muestra de que el incienso muestra las oraciones de los santos. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Entonces, mostrándonos de que esa era la representación en realidad, ¿no? De las oraciones de los santos, y en este caso las oraciones de Israel, la quema del incienso. En Lucas 1:11, el sitio donde el ángel se paró estaba reservado para el ángel del Señor. Dice en Lucas 1:11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, ¿no? Entonces, este ángel vino a darle un mensaje a Zacarías, ¿no? Y realmente, como quien dice, lo pilló mal parado, como quien dice, ¿no? Porque él tomó una acción, ¿no? De asustarse, en realidad, dice que él temió mucho. Y esto era porque tenían la costumbre de, bueno, ellos tenían la enseñanza de que si algo así pasaba, era porque algo estaban haciendo mal. Y en Lucas 1:12 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, ¿no? Entonces Zacarías temió porque a los sacerdotes se les enseñaba que un ángel solamente venía al templo si un sacerdote cometía un error en su oficio, ¿no? Y él, pensando esto de que había cometido tal vez algún error, fue que él, al ver el ángel, tuvo temor. Muy bien, aquí vamos a, más o menos, este es el ejemplo de un templo, podemos verlo. Hemos estudiado tal vez lo que era, bueno, acá está el lugar santo, hemos estudiado eso, el lugar santo, y acá adentro estaba el lugar santísimo, ¿no? Ah, no sé si tal vez ahí tuvieron ese estudio cuando con Moisés, ¿no? Prepararon todo esto. Eh, y aquí es el lugar donde Zacarías entró a quemar el incienso, ¿no? Entonces, para llegar a este lugar tenía que haber todo un proceso, ¿no? Ya lo conocemos, aquí tenía que haber un sacrificio, tenían que pasar acá a la fuente, lavarse, y de ese modo recién entrar acá, ¿no? Acá está el candelero y acá en esta mesa están los panes, y este es el lugar donde se le apareció el ángel. Ahí está Zacarías y ahí está el ángel que se le aparece, ¿no? Entonces, este era el ángel del Señor. Zacarías había estado orando por un hijo y el ángel le trajo buenas noticias. Y bueno, me puse a pensar en esto, y como primera descripción, ¿no? Muestra que a Zacarías y a Elizabeth mayores. Y es interesante, ¿no? Ah, creo yo, como humano, creo que ellos sabían en su humanidad de que realmente ya tal vez era una tarea imposible, ¿no? El hecho de tener un hijo, Elizabeth, de quedar embarazada, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra de que realmente ellos estaban orando por esto, ¿no? Y eso implica también de que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor, ¿no? De que todas las oraciones que nosotros hacemos, el Señor está pendiente, está escuchando también cada una de las oraciones. Y dice en Lucas, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Miren, qué bendición, ¿no? Las oraciones en realidad que nosotros hacemos son realmente escuchadas por el Señor. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Wow. Desde su nacimiento, Zacarías debía apartar a su hijo Juan para el servicio a Dios, ¿no? El deber de Juan era el de predicar un mensaje que prepararía a los judíos para la llegada del Mesías, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque
En realidad, si observamos los tiempos, más adelante vamos a ver, cuando ya Juan empieza a predicar y cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, eh, vamos a ver de que en realidad los judíos estaban con la mentalidad de que, me gustó como lo describió el hermano Jair en la anterior clase, ¿no? Que ellos se sentían lo máximo, ¿no? Y realmente ellos veían a otras personas, a los gentiles, como perros, y es la verdad, así lo veían. Y ellos se sentían realmente que eran lo mejor y realmente estaban creyendo de que por ser judíos, por pertenecer a esta cultura, entonces ellos iban a llegar a ser salvos, ¿no? Ellos estaban creyendo esto y era necesario de que alguien prepare el camino del Mesías, ¿no? Y Juan tenía este deber, tenía el deber de predicar el evangelio de arrepentimiento. Nosotros ya conocemos bien ese término, arrepentimiento, y tenían que cambiar de mentalidad, ¿no? Los judíos tenían que cambiar de mentalidad y creer de que realmente ellos necesitaban, ¿no? De un Mesías, necesitaban de alguien para que los pueda salvar, que su religión no los iba a salvar. Y en Hechos 19:4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, ¿no? Entonces su trabajo, el trabajo que iba a tener Juan, era el de mostrar la luz, ¿no? Mostrar a Cristo. En Lucas 1:18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿no? Aquí vemos realmente de que Zacarías estaba dudando, ¿no? De esto. Estaba dudando de lo que el ángel estaba diciendo. Y realmente le cuesta muy caro, como vamos a ver un poquito más adelante, el dudar de la palabra del Señor, ¿no? Bueno, esto también es una reprensión para nosotros, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos dudando de la palabra del Señor. Un pastor predicaba acerca de un cristiano que está todo el tiempo pidiendo perdón por un pecado, ¿no? Y nosotros conocemos lo que dice la Biblia en Primera de Juan, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos confesar nuestro pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué pasa entonces con un cristiano que pide perdón y al otro día se acuerda otra vez y nuevamente pide perdón? Entonces no está creyendo, está dudando de la palabra del Señor, ¿no? Entonces no tenemos nada que recriminarle aquí a Zacarías, que mostró también duda acerca de lo que le estaba mencionando el ángel, ¿no? Gabriel se molestó con Zacarías por la falta de confianza en su palabra y su negatividad para aceptar las buenas noticias, ¿no? Y Lucas 1:19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, ¿no? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, ¿no? Entonces, eh, como una prueba, ¿no? Para Zacarías. Muy bien, ¿quieres una prueba de que en realidad esto va a ser real? Muy bien, entonces te vas a quedar mudo, ¿no? Hasta el día en que todo esto suceda. Y Zacarías tendría eh, de 9 a 10 meses, ¿no? En silencio, para reflexionar sobre su fracaso en confiar en la palabra del mensajero de Dios. Cuando salió del templo, los que esperaban estaban preocupados porque se dieron cuenta que algo muy impactante había acontecido, ¿no? Recordemos que Zacarías estaba en el lugar santo, ¿no? Y los demás estaban afuera, estaban orando. Eh, dice en Lucas, el versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por seña y permaneció mudo, ¿no? Entonces, ese fue el precio de no confiar realmente
en la palabra de Dios, ¿no? Que estaba siendo llevada por el mensajero, por el ángel. Entonces, después de regresar a casa, Elizabeth concibió, verificando así la palabra profética de Gabriel, ¿no? El 24 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, ¿no? Entonces, después de regresar a su casa, ¿no? En realidad, después de que pasaron todos esos días, que eran tenían que pasar toda la semana, ahí en el santuario. Después de eso dice que regresaron a su casa y Elizabeth concibió, ¿no? Elizabeth se fue en reclusión por 5 meses, ¿no? Es decir, ella se encerró, ¿no? En su casa por 5 meses. Entonces el ángel Gabriel visita a María. Ahora vamos a ver eh, esta revelación angelical hacia María, ¿no? Eh, en Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando se dice al sexto mes, se refiere justamente al embarazo de Elizabeth, cuando Elizabeth ya estaba en el sexto mes de embarazo, ¿no? Los judíos en Jerusalén consideraban a los judíos en Galilea inferiores. Una guarnición romana estaba estacionada en Nazaret para el control de la tierra. Durante el desposorio, el contrato legal, periodo que generalmente duraba un año, el hombre y la mujer eran considerados marido y mujer. Por lo tanto, la infidelidad, el engaño, se castigaba con la muerte, ¿no? En realidad, estaban en este proceso, ¿no? María y José. Y dice en el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María era una mujer con una naturaleza pecaminosa, eh, quien apropiadamente y con ansias esperaba al Mesías. No era alguien de valor divino, digna de adoración. Y esto hay que entenderlo muy bien en realidad, ¿no? Un pastor predicaba acerca de esto y preguntó si María realmente fue salva. ¿Por qué? Por tener al Mesías, ¿no? ¿Y realmente fue salva por eso? No, ¿no? María fue salva por creer, ¿no? Por creer que un Mesías iba a ser enviado, por esperar, ¿no? Por esperar en Dios. Entonces, ella creía esto y fue por eso que fue salva, ¿no? Y María dice, no era alguien de valor divino y ella lo sabía muy bien. Por eso es que cuando se presenta el ángel Gabriel, ella muestra un comportamiento mostrándose humilde realmente, ¿no? Ante el ángel. María recibió la gracia de Dios porque a su tiempo señalado Dios la escogió para ser parte de su plan, para redimir a la humanidad. Simplemente eso, ¿no? María fue una escogida, un instrumento para que el Mesías pueda llegar para salvarnos a todos. En realidad, María fue un instrumento, ¿no? María estaba confundida y perturbada, en humildad. No podía entender el por qué ella había hallado favor delante de Dios. Y en Lucas 1, en el versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta, ¿no? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Entonces, María mostrando realmente humildad, ¿no? Porque ella conocía realmente quién era ella, ¿no? Sabía que realmente era una persona pecadora, pero que había creído en Dios, ¿no? Que había creído que realmente un Mesías iba a ser enviado. El ángel le ordenó el dejar de sorprenderse, ¿no? Ahora, Jesús es la forma en español del griego Jesús, el cual es la forma griega del hebreo Yeshua, Josué, que significa salvación. Gabriel dio 5 detalles específicos acerca de Jesús, ¿no? Cuando Gabriel anuncia de que realmente iba a nacer de su vientre, Jesús entonces muestra 5 detalles específicos acerca de El Salvador. Primero, este sería grande, ¿no? Eso lo vemos en Lucas, el 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿no? Entonces, mostrándonos 5 detalles específicos. Primero que dice, este será grande, ¿no? Y en Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, ¿no? Entonces se estaban cumpliendo las profecías de Isaías, ¿no? Y en Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, ¿no? Que el Mesías, el que vendría a salvarnos, sería realmente grande. Él será llamado Hijo del Altísimo, dijo también el ángel, ¿no? Un título que indica su igualdad con el Padre. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Otro detalle también es que Dios le dará el trono de David. Eso fue lo que dijo el ángel, ¿no? Jesús es el hijo mayor de David, que reinará en el trono de David para siempre, ¿no? Y en Primera Crónicas está mostrándonos el pacto de Dios con David. Dice en el versículo, lo voy a leer desde el 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, ¿no? Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, ¿no? El reino se unirá de nuevo bajo su gobierno. Y en Salmos 89 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, un detalle más que el ángel le dio a María acerca de Jesús era que su reino no tendría fin, ¿no? Continuaría por la eternidad. Y eso también fue profetizado por Isaías. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, todos estos detalles que el ángel le menciona aquí a María, ¿no? Todos estos detalles
estaban ya profetizados, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Isaías específicamente. Entonces, el ángel le está mostrando de que realmente la profecía se estaba cumpliendo, ¿no? Con el nacimiento del Mesías. Entonces, vamos a ver un poco acerca del pacto davídico. Esto ya lo repasamos con el hermano Hans. El anuncio del ángel Gabriel verifica que el hijo de María será el cumplimiento del pacto davídico, ¿no? Entonces, el pacto davídico amplifica el aspecto de una semilla en el pacto abrámico. A ver, el pacto abrámico. Entonces, esto igual ya lo repasamos. En Génesis 12, 1 y 3, hablando acerca de, primero, tierra, linaje, bendición, ¿no? Y de que le iba a mostrar una tierra nueva, de que su linaje sería grande y de que a través de él vendría la bendición para todo el mundo, ¿no? Ahí está el pacto inmobiliario en Deuteronomio 29, 30, hablando acerca de la tierra, el pacto davídico, hablando acerca del linaje, y el nuevo pacto, ¿no? Está en Jeremías 31, 31 al 34, hablando acerca de que vendría a ser bendición para todo el mundo, ¿no? El pacto davídico, entonces, ¿por qué importa esto? ¿Por qué debemos estudiar y entender y comprender realmente el pacto davídico? Hay tres cosas garantizadas por la naturaleza precisa de la profecía. Una es que Israel tiene que ser preservado, ¿no? Y hasta ahora podemos ver de que en las noticias cada vez, ¿no? Muestran acerca de bombardeos, de guerra y de diferentes cosas que le suceden a Israel, perdón, que le suceden a Israel. Pero hasta ahora, ¿no? Israel ha sido preservado. El hijo de David tiene que volver a la tierra para reinar en el trono de David, ¿no? Ese es el pacto davídico. El reino establecido en la declaración tiene que ser eterno, ¿no? Al comprender el pacto davídico, sabemos que la paz mundial no llegará a través de la actividad social y política de la iglesia, ¿no? Entendemos que en realidad el pacto davídico está hablando de el Mesías, de esta persona que iba a venir, ¿no? Y él es el cumplimiento, ¿no? Y en el futuro, obviamente, su reino será eterno, ¿no? Entonces, el futuro reinado del Mesías, ¿no? El regreso de Cristo para establecer su reinado marcará el comienzo del reino milenial, ¿no? Esto lo vemos en Apocalipsis 19 y 20. Entonces, su reino, cuando habla acerca del pacto davídico, de su reino eterno, está hablando de esto, ¿no? De que Cristo va a establecer su reinado. El gobierno de Cristo será desde Jerusalén, ¿no? Esto lo vemos en Jeremías 3:17, en Zacarías 14:16. El gobierno de Cristo se extiende en todo Israel. Y el gobierno de Cristo se extenderá más allá de Israel y llega a todas las naciones de la tierra, ¿no? Y nosotros estaremos también ahí gobernando con él, ¿no? Es muy interesante realmente todo lo que es Apocalipsis, lo que va a suceder en el futuro, ¿no? En el reinado milenial. Bueno, entonces, el correcto entendimiento del reino de David significa que sabemos actividades de la iglesia en esta edad, que sabemos que las actividades de la iglesia en esta edad no están conectadas a su establecimiento, ¿no? La paz mundial no llegará a través de actividades sociales y políticas, ni aún bajo el gobierno completamente conservador, entendiendo nosotros de que está hablando del futuro, ¿no? De cuando nosotros seamos ya arrebatados, de que nosotros estemos allá con Cristo, ¿no? Está hablando de ese reinado. En este tiempo no va a mejorar, ¿no? Si decimos que entra una nueva persona a gobernar y con él vamos a mejorar, va a mejorar, no sé, el mundo, pero no es así. En realidad el mundo va a ir empeorando cada vez más, ¿no? Muy bien.
Continuamos entonces en Lucas 1:34. Eh, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces la pregunta de María fue una curiosidad, no fue una duda, perdón, no fue una duda, ¿no? No fue que María en realidad estaba dudando, simplemente que ella quería saber cómo iba a suceder, ¿no? Cómo iba a suceder esto. Y Gabriel explicó la concepción sobrenatural del Mesías en el vientre de María. Ningún ser humano estaría involucrado en esta concepción, ¿no? ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? El ángel realmente le explicó cómo iba a ser esto. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, ahí está una explicación de cómo realmente iba a suceder esto, ¿no? Gabriel utilizó el embarazo milagroso de Elizabeth para validar su mensaje a María, ¿no? Y esa fue una forma, ¿no?, de respaldar la palabra del ángel, ¿no? En el versículo 36 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, ¿no? Mostrando de que realmente Dios tiene el poder absoluto sobre esto, ¿no? Sobre cosas sobrenaturales. Dios cumple su propósito que se encuentra en su palabra, ¿no? Como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, mostrando de que realmente Dios tiene el poder, ¿no? Y en Génesis un ejemplo muy claro, ¿no? En todo lo que vemos en la creación, que todo lo que Él dijo se hizo, ¿no es cierto? En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue, ¿no? En Hebreos 4:12 nos muestra realmente el poder de su palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Entonces mostrándonos de que realmente Dios tiene poder, ¿no? En Lucas 1:38, entonces la disposición humilde de María de someterse al plan de Dios demostró su fe, ¿no? Ella no dudó. Entonces, en el momento que el ángel se le presentó, dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ¿no? Estuvo dispuesta, en otras palabras, a entregar su vida al propósito de Dios, ¿no? La recuperación de Elizabeth y la oración de María. Esto lo vemos en Lucas 1 del 39 al 56. Eh, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa, ¿no? Entonces, lo que hizo María al conocer esta noticia, ¿no?, de Elizabeth, dice que fue y quiso cerciorarse tal vez por ella misma, no sé, o quiso ir a verla, a alegrarse con ella. Entonces dice que ella fue de inmediato a visitarla, ¿no? Casi de inmediato María visitó a su prima Elizabeth. Entonces, la visita de María ayudó a Elizabeth a entender el plan de Dios. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Elizabeth entendió realmente de que todo lo que estaba pasando en esos momentos era el plan de Dios, ¿no? Y su hijo realmente tenía un propósito muy grande, que era anunciar al Mesías, mostrar realmente al Hijo de Dios que iba a llegar para salvar al mundo. María es bendita entre las mujeres, no sobre las mujeres, ¿no? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Hay que entenderlo muy bien esto, ¿no? Nosotros debemos entender de que María en realidad fue un instrumento, ¿no? Al igual que muchos de ustedes, muchos de nosotros, el pastor, el hermano, que son instrumentos para llevar su palabra, ¿no? Y María tenía un propósito y fue un instrumento
para que Dios cumpla el propósito, ¿no? De traer al Mesías al mundo. Entonces, y María, como dice aquí, es bendita entre las mujeres, ¿no? No sobre las mujeres, no es como algo divino, algo que merezca adoración. Simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para cumplir su propósito. Entonces, Elizabeth enfatizó la fe de María, ¿no? Su visita confirmó a Zacarías y a Elizabeth que Dios estaba cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, esta oración de alabanza está llena de entendimiento teológico acerca del plan de Dios. Y ahí lo vemos a María mencionar, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, ¿no? Dios es la fuente de la salvación. Y ahí nos muestra, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿no? Realmente María estaba confiando plenamente en los propósitos de Dios. Y es por eso que Dios tal vez la eligió como un instrumento, ¿no? Para que a través de ella pueda llegar el Salvador. Entonces María expresó conocimiento, ¿no? De la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. En el 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, ¿no? María entendía realmente de que Dios es un ser omnipresente, ¿no? Que está en todas partes y omnisciente, que lo conoce todo, ¿no? María sabía que Dios es todopoderoso y perfectamente justo. El 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, ¿no? María comprendía la misericordia de Dios y tu misericordia es de generación en generación a los que le temen. María comprendía la aplicación del estándar justo de Dios hacia el arrogante. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María sabía que Dios controla la historia a través del establecimiento y remoción de gobernantes e imperios. Dice, quitó a los tronos, a los poderosos y exaltó a los humildes. Interesante, hemos visto en una primera parte cómo Dios, ¿no? A través de esos 400 años de silencio, Dios fue preparando, ¿no? El camino para la venida del Señor. María reconoció la prerrogativa de Dios para dar y quitar. En el 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. María comprendió la preocupación de Dios por su nación de Israel, ¿no? María conocía la historia de su nación y del trato de Dios en el pasado. Ahí lo vemos en 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, ¿no? María probablemente regresó a casa justo antes o inmediatamente después del nacimiento de Juan. Dice, y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa, ¿no? Es interesante entonces la oración que aquí nos muestra que hizo María, ¿no? Mostrando realmente el poder de Dios, el propósito de Dios, mostrando que Dios no se había olvidado de su pueblo de Israel, que era Israel, ¿no? Entonces,
ella conocía realmente el poder de Dios, conocía que Dios era, bueno, era el único Dios, ¿no? Entonces, y de esa manera, entonces, Dios lo utilizó como instrumento. El nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías, ¿no? Vamos a entrar a ver entonces un poquito acerca del nacimiento de Juan. Eh, en Lucas dice, pero, perdón, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, ¿no? Entonces, el nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías, vamos a ver, el nacimiento de Juan fue un cumplimiento literal de la promesa de Dios a Zacarías, ¿no? Como leí anteriormente, entonces, la promesa que el ángel le había hecho, ¿no? A Zacarías es que tendría un hijo, ¿no? Eh, en el versículo 13, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, literalmente, ¿no? Todo se cumplió como conforme el ángel lo dijo, ¿no? El nacimiento de Juan fue un momento emocionante. En el 58 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, ¿no? En realidad creo que aquí todos conocían, ¿no? La historia de estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth, y que realmente ellos estaban, ansiaban tener un hijo, ¿no? Lo habían pedido en oración, Dios había escuchado estas oraciones, pero que realmente pasó el tiempo y ellos ya estaban en su vejez y no pudieron tener el hijo. Entonces, el hecho de escuchar que esta pareja que estaba orando por un hijo, ¿no? Eh, Dios, en su propósito, ellos tuvieron un hijo, entonces todos ahí se sintieron contentos también con ellos. Ahora, la circuncisión en el octavo día cumplía el mandato de Dios para todo Israel, empezando con Abraham, ¿no? Eh, y esto lo vemos en Génesis, dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Entonces, era algo, era una ley judía, podríamos decir. Ahí en el versículo 59 dice, aconteció que al octavo día, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, ¿no? Pero sabemos de que en realidad el ángel le dio detalles específicos, ¿no? Le dijo incluso cuál iba a ser el nombre de su hijo, que vendría a ser Juan. Pero la tradición judía decía que este debía llamarse como su padre, ¿no? Entonces, la familia y los vecinos quisieron llamar al hijo como su padre, de acuerdo a sus tradiciones, pero Elizabeth se negó. Zacarías y Elizabeth rompieron la tradición para obedecer a Dios, ¿no? Y tal vez esto como un punto muy importante, ¿no? A veces estamos tan enfocados nosotros en las tradiciones, en nuestras iglesias, eh, tenemos un montón de tradiciones, ¿no? Para las personas nuevas que están, que escuchan el Evangelio tienen que hacer un montón de cosas, a levantar su mano, hacer la oración. Entonces, son un montón de tradiciones, bueno, que a veces estamos tan aferrados a ellas, ¿no? Que nos cuesta realmente seguir la voluntad de Dios, volver a las escrituras, ¿no? Y aquí Zacarías y Elizabeth rompieron con todas las tradiciones, tal vez de su religión, de su cultura, de su familia. Entonces decidieron ellos obedecer a Dios, seguir a Dios, ¿no? En Lucas 1:64, entonces estos eventos aumentaron el conocimiento de Dios, la gente, en la gente, y crearon conciencia de que Dios estaba haciendo algo especial. Entonces, mostrando esto de que realmente no le importaba, ¿no? Sus tradiciones, su cultura, de que ellos estaban siguiendo la voluntad de Dios, esto hizo que la gente que estaba a su alrededor tal vez aumentara, ¿no? Acerca del conocimiento de Dios, tal vez volviera a reforzar todas estas cosas, ¿no? La gente de todo el país, de las montañas de Judea, habló del milagro del nacimiento de Juan, ¿no?
pero ellos no entendieron completamente, solo sabían que algo especial estaba sucediendo, ¿no? Lucas 1:65 y 66 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, ¿no? En realidad, desde el momento de su nacimiento, el ángel le había dicho que este niño sería lleno del Espíritu Santo, ¿no? Desde el momento de su nacimiento. Entonces, y la gente estaba como que pendiente de lo que había pasado, ¿no? No lo entendía a cabalidad, pero estaban ahí con esa curiosidad de entender de que realmente era la voluntad de Dios mostrando este nacimiento, ¿no? Zacarías tuvo 9 meses para pensar acerca de su falta de fe en el templo. Cuando habló por primera vez, hizo una maravillosa declaración de fe lleno del Espíritu Santo, ¿no? Zacarías todavía no había podido hablar, ¿no? Y lo vemos ahí en el versículo 67, dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Dicen. En el 66 dice, y todos los que la oían la guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿no? Entonces fue en el momento de que Zacarías se libró, ¿no? Se podría decir de eso, de que él realmente no, por desconfiar, ¿no? De la palabra de Dios, él tuvo que padecer todo este tiempo sin habla. Entonces, la profecía de Zacarías está relacionada con la profecía de Malaquías. Ambas se enfocaron en la solución de Dios a la necesidad del hombre para redención, ¿no? Y vamos a ver Malaquías lo que dice en 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, ¿no? ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Juan, ¿no? Él iba a ser el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento, ¿no? Y aquí Zacarías, en el momento que él recobra el habla, entonces también, ¿no? Él profetizó justo lo que menciona Malaquías. Y dice en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de su santo profeta que fueron desde el principio, ¿no? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces, ahí está profetizando algo que iba a suceder, ¿no? Con Juan. Entonces, en Lucas del 69 al 63, entonces la profecía de Zacarías se enfocó en la libertad de la opresión nacional con lo que como lo prometió en los pactos abrámicos y davídicos. En Lucas 1:71 incluye una cita del Salmos 106:10. Entonces, Zacarías vio un paralelo y uso del Salmo para ilustrar los resultados de la venida del Mesías. La paz permite al hombre enfocarse en el plan de Dios sin distracción. El 74, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, mostrando ahí la profecía, dice, esta profecía
concierne al rol de Juan en la preparación de las personas para el ministerio del Señor. Ese era el ministerio de Juan en realidad, ¿no? Él tenía que preparar el camino, preparar los corazones para la venida del Señor. Tinieblas se refiere al sistema cósmico de Satanás. Satanás trata de evitar que la gente confíe en Cristo, ¿no? 78 y 79 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Desde su nacimiento él estaba lleno del Espíritu Santo y él crecía, ¿no? Crecía espiritualmente también. Entonces Juan crecía en su vida espiritual y esperó el momento adecuado para cumplir su ministerio, ¿no? Por eso es que él se encontraba en el desierto, ¿no? Y por eso es que se alimentaba de esa forma también. Entonces, Gabriel resuelve el dilema de José y María, ¿no? Mateo empezó a explicar las circunstancias únicas y sobrenaturales del nacimiento de Cristo. Como se mencionó anteriormente en un matrimonio judío, si el hombre o la mujer era infiel durante el periodo de compromiso o de desposorio, él o ella era culpable de adulterio y no podía ser y podía ser condenado a muerte, ¿no? Y esto lo vemos en Deuteronomio. Ahí dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostase con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, era algo muy serio, ¿no? Bien sabemos de que todavía no se había concretado el matrimonio entre José y María, ¿no? Estaban en ese proceso. Y entonces José todavía no había tenido, ¿no? Pasamos ahí a la revelación que después se le aparece, ¿no? Entonces cuando María regresó de visitar a Elizabeth, José se dio cuenta, ¿no? De que estaba embarazada. Entonces, y él tenía en realidad la decisión, ¿no? Él podía tomar la decisión de comunicarlo en realidad a todo el pueblo y sabía específicamente lo que iba a pasar, ¿no? Como lo leímos en Deuteronomio. Entonces, José era un creyente y quería tomar la acción apropiada en obediencia a Dios. Vamos a leer lo que dice en Mateo. Muy bien, Mateo. Mateos 1:19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿no? Entonces, en realidad, desde la perspectiva de José, él tenía opciones que eran limitadas, ¿no? Él podía en realidad dejarla y para que no le pase nada, o podía tomar la decisión de difamarla, ¿no? La manera pensativa de José para tratar de resolver su dilema vino de su deseo de no exponer a María a la vergüenza pública, ¿no? Él realmente amaba a María, ¿no? Eh, Desde la perspectiva de José, sus opciones eran limitadas, eran muy limitadas, entonces tenía pocas opciones, ¿no? De lo que podía hacer. En Deuteronomio 22, del 13 al 21. Entonces, ahí nos muestra de que la primera opción que tenía José, ¿no? Entonces, su primera opción era aplicar la pena de muerte y ejecutar a María. Él tenía el derecho legal de hacer de María un ejemplo público, ¿no? Entonces, él podía difamarla, ¿no? De que en realidad fue un hecho de adulterio, ¿no? Estaban ya comprometidos para casarse y, bueno,
él podía difamarla y de esta manera ella tendría que morir. Ah, el 24:1 de Deuteronomio dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, ¿no? Esta era entonces la segunda opción que tenía José. Entonces, podía dar a María una sentencia de divorcio, la cual le salvaría la vida, pero haría el matrimonio futuro imposible para él, siempre y cuando ella viviera, ¿no? Entonces, él ya no podría contraer matrimonio, así como lo dice Deuteronomio 24. En el versículo 4 dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová. Entonces él sabía esto, conocía las leyes. José obviamente luchaba, ¿no? Con sus opciones legales y su amor por María. Entonces él no sabía qué hacer, no tenía estas dos opciones. Mientras que José trató de determinar la acción correcta, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le reveló las circunstancias del embarazo de María. Entonces, el 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces el ángel mostrándose nuevamente aquí como revelación, ¿no? A José. El ángel saludó a José como miembro que era de la familia noble de David, ¿no? En el versículo 1:20b dice, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Entonces mostrándolo de que realmente conocía, ¿no? De qué genealogía venía. Entonces el ángel proporcionó a José la información que faltaba sobre el embarazo de María, ¿no? El ángel le dio a José la responsabilidad de poner por nombre al niño Jesús, ¿no? En el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? El ángel enfatizó que Jesús traería la salvación, ¿no? Mateo no enfatizó que el nacimiento de Jesús cumplía la profecía de Isaías, ¿no? En realidad, él estaba mostrando simplemente de que él iba a traer la salvación al mundo, ¿no? En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, José obedeció los mandatos divinos con humildad y seriedad, ¿no? En realidad, lo que él estaba buscando realmente era esta opción, ¿no? Y Dios le mostró a través de la revelación. Entonces, una breve doctrina del nacimiento virginal. Vamos a ver. Creo que un poquito tarde, hermano, les pido paciencia. Ya vamos a concluir. Mateos 1:23. Entonces, la palabra griega partenos significa virgen. Es importante entender esto, ¿no? Acerca del nacimiento virginal, porque vamos a ver más adelante de que en realidad, si no fuere de esta manera, ¿no? Creo que las profecías no se estarían cumpliendo a cabalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante eso. En Mateo 1:23, entonces, cita primeramente a Isaías 7:14, donde utiliza la palabra hebrea alma, que significa mujer joven. Entonces, lo que vemos aquí en Isaías, en Isaías 7:14, está utilizando el griego alma, ¿no? Que significa una mujer joven, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí una virgen concebirá, ¿no?
Entonces, aunque no se precisa la palabra hebrea para virgen, más se refiere a una mujer cuya característica incluye la virginidad, ¿no? Una mujer joven. Entonces, en ninguno de sus 7 usos en el Antiguo Testamento se refiere a una mujer que ha perdido su virginidad, ¿no? Entonces, se utilizan 7 veces, miren, en el Antiguo Testamento como una profecía de que iba a venir, ¿no?, de una mujer joven. Los eruditos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al lenguaje griego para los judíos helenistas en el 285 a.C. usaron partenos, virgen, ¿no?, para traducir alma. Entonces, el nacimiento virginal del Mesías fue un milagro de igual magnitud que la expiación, la resurrección y la regeneración de los que creen en Cristo. En realidad, esto fue algo sobrenatural, ¿no? Fue un milagro que de igual magnitud que la expiación. Nosotros entendemos esa doctrina. La resurrección, la regeneración de los que creen en Cristo. Entonces, refiriéndonos al nacimiento de Jesucristo, Mateo dice que de la cual nació Jesús, ¿no? En griego, el uso de la forma singular femenino del pronombre cual, es, de la cual muestra que Jesús vino de María y no de José, ¿no? Como lo vemos en Mateo 1:16b, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, lo que muestra el milagro de su nacimiento, ¿no? Vino de María, no así de José. Entonces, un pronombre plural de los cuales habría indicado que tanto María como José eran los padres, ¿no? Su uso intencional del singular femenino demuestra que Jesús vino solamente de María, ¿no? Y eso es lo que acabamos de leer ahorita en Mateos 1:16. Entonces, el nacimiento virginal de Cristo es una parte inseparable de su deidad, ¿no? Impecabilidad. Nosotros la anterior vez estábamos estudiando justo con el hermano Hans acerca de esto, ¿no? De que realmente Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Esa la unión hipostática que vimos con el hermano Hans. Entonces, negar el nacimiento virginal es negar que Jesús es Dios y que siempre ha existido desde la eternidad pasada, ¿no? Usted puede decir que no cree en el nacimiento virginal, pero no puede decir que las escrituras no lo enseñan, ¿no? En realidad, con muchas cosas, tal vez que vemos en la Biblia, es de la misma forma, ¿no? Tal vez hay unas personas que no lo creen, pero la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo enseña. Entonces, y es de esa manera. Solo a través del nacimiento virginal Jesús podía ser hombre y Dios al mismo tiempo, ¿no? Y no era que Jesús era 50% hombre, como dijimos también, y 50% Dios, era 100% hombre, ¿no? Y lo vimos, bueno, lo estudiamos en muchas ocasiones. Jesús sentía hambre, sentía sed, se cansaba, Jesús igual lloró, sintió pena, era 100% hombre, ¿no? Pero también era 100% Dios, ¿no? Con su divinidad, entonces intacta. 6 razones para el nacimiento virginal de Jesús. Entonces vamos a ver algunas razones para el nacimiento virginal de Jesús. Jesús tenía que ser un verdadero hombre para ser portador del pecado de la humanidad. Entonces, él debía ser 100% hombre, ¿no? En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Entonces Jesús tenía que ser nacido de una virgen para ser libre de pecado, ¿no? En Hebreos 4:5 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Entonces Jesús tenía que ser sin pecado para ser juzgados
en nuestro lugar por el pecado, ¿no? En Hebreos 10 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, es aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A través del nacimiento virginal, Jesús calificó para ser el heredero eterno prometido al trono de David, de acuerdo con el pacto davídico. En 2 Samuel, y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Entonces Jesús tuvo que ser nacido de una virgen para ser nuestro mediador. Vamos a ver lo que dice Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios, dice, ¿no? Un versículo conocido. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, tuvo que ser nacido de una virgen. Por haber nacido de la Virgen María, Jesús no estaba bajo la maldición de Conías, y eso lo vemos en Jeremías 22, del 28 al 30. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de decencia, hombre a quien nada próspero sucederá, en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, ahí vemos el camino bíblico del nacimiento virginal. Entonces, en Génesis 3, 15 y 16, ahí nos muestra, ¿no? La primera profecía, entonces, la primera profecía del nacimiento virginal. Y nos dice, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, mostrando de que en realidad el nacimiento del Salvador vendría de una mujer, ¿no? Isaías 7:14 y 9:6, entonces las profecías judías del nacimiento virginal. Y ahí tenemos varias profecías. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás por nombre Emmanuel, ¿no? Y en Mateos del 19 al 25, el cumplimiento histórico del nacimiento virginal, ¿no? Ahí nos muestra el cumplimiento histórico. Entonces, Juan 1:14, Romanos 1:3, Filipenses 2:5 al 11, 1 Timoteo 3:16, Hebreos 2:14, ¿no? Es el resultado del nacimiento virginal. Podemos leer cualquiera de eso. Vamos a ver, Timoteo. Dice Hebreo 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, nos muestra realmente el resultado, ¿no?, del nacimiento virginal. La importancia del nacimiento virginal no puede ser subestimada, ya que sin el nacimiento virginal la salvación sería imposible. Sin el nacimiento virginal tendríamos un Salvador pecaminoso, y un Salvador como tal no podría proveer salvación. Si la doctrina bíblica del nacimiento virginal no es históricamente cierta, no hace falta que creamos otras doctrinas bíblicas, ¿no?
si esto no fuera cierto. Entonces el nacimiento original es el medio por el cual sabemos que la preexistencia del Hijo de Dios se hizo hombre sin cesar de ser Dios, ¿no? A través entonces, comprendiendo nosotros el nacimiento virginal, podemos entender de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, dos ramas, ¿no? De datos mesiánicos. Entonces, podemos entender ahí, primero, datos de la naturaleza humana. Y ahí están algunos versículos en Génesis 3:15, todo mostrando del nacimiento virginal, nacimiento del Mesías, ¿no? Ahí está Deuteronomio, Jeremías, Zacarías y Isaías. Entonces, datos de la naturaleza humana, de que Cristo era 100% humano. Entonces, y datos de la naturaleza divina, ahí también podemos ver a Crónicas, a Salmos, a Isaías, a Jeremías. Entonces, podemos ver ahí algunos pasajes que nos muestran la naturaleza divina. No lo vamos a leer por falta de tiempo, creo que ya es un poquito tarde. Entonces, y esta es la unión hipostática, ¿no? Entonces, Dios, hombre, ¿no? 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo, ¿no?